la tumba en las elecciones del 27. Van a volver a perder porque no tienen nunca disposición a aprobar cosas que le sirven al pueblo de México. No va a haber ningún plan que les guste, ni el plan A, ni el B, ni el C, ni el Z, ningún plan les va a gustar, porque no les embona nada, como dijo Enrique Peña Nieto. Lamentable lo que pasó en la Cámara de Diputados, y es que mientras arrancaba la discusión del plan B, lo que debía de ser un debate serio terminó convertido en un espectáculo vergonzoso. Sí, así como lo escuchas, el recinto legislativo una vez más le quedó enorme a la oposición del MacPrián. En lugar de argumentos, lo que vimos fue un auténtico mercado. Gritos, manotazos, insultos y descalificaciones volando por todos lados. Porque cuando no tienen con qué debatir, hacen lo único que saben hacer: gritar, mentir e insultar. La escena fue clara. Mientras se discutía una reforma que busca recortar privilegios, poner orden en los congresos locales y avanzar hacia la austeridad, la oposición decidió reventar el debate. Literal. Intentaron sabotear la sesión, alargarla, descomponerla, todo con tal de frenar lo inevitable. Pero no pudieron, porque detrás del ruido, la realidad les explotó en la cara. Y fue ahí cuando subió a tribuna Leonel Godoy y sin rodeos, sin anestesia, les puso un espejo enfrente. Les recordó lo que tanto quieren enterrar, que cuando ellos fueron gobierno ignoraron completamente las exigencias del pueblo. Pero hoy vienen a rasgarse las vestiduras, a decir que esta reforma no sirve, que es una ocurrencia, que no combate el verdadero problema en México, que es el crimen organizado pactando con el gobierno. ¿De verdad? Godoy los exhibió con precisión quirúrgica. El llamado Plan A sí contemplaba medidas claras para frenar el uso de recursos ilícitos en campañas. ¿Y qué hizo la oposición? Votaron en contra, así sin leerla, o peor aún, leyéndola y aún así rechazándola. Y ahora vienen a quejarse de lo que ellos mismos bloquearon. Esa es la verdadera cara del PRIAN. Este documento es resultado de una reforma de lo que propuso y planteó el pueblo de México. La reforma parte de una iniciativa que en su origen sin duda era de mucho mayor envergadura y alcance, que tenía como objetivo empoderar a los ciudadanos con una participación más activa y permanente, ampliando sus derechos con una mejor representatividad y que buscaba generar economías en todas las etapas y en todos los actores, garantizando la eficiencia de su operación, pero destinando los recursos necesarios para garantizar procesos confiables, por lo que era necesaria y oportuna en beneficio de los ciudadanos. La iniciativa se construyó recogiendo el más amplio sentir ciudadano mediante mecanismos sin precedentes para la consolidación de una reforma con un robusto y anclaje sólido social, escuchando las voces de miles de mexicanos en audiencias públicas en México y en el extranjero, con poco más de 2,000 propuestas procesadas y sistematizadas, aunado a un amplio ejercicio demoscópico que levantó el sentido y el pulso social. Con este dictamen, compañeras y compañeros diputados, se prioriza y salvaguarda en todo momento, bajo la responsabilidad del gobierno federal, las atribuciones de los gobiernos locales en las entidades y sus congresos. Sin embargo, lo que era posible se obstaculizó porque se negaron a participar, o peor aún, hubo quienes decidieron votar en contra con un argumento específico que estaba fuera de la propuesta o que simplemente por diferencias semánticas en el planteamiento. Pero hoy, compañeras y diputados, todos tenemos la oportunidad de responder al clamor ciudadano. Por ello, los invito y convoco a que votemos a favor de este dictamen como un avance significativo en la construcción democrática, eficiente, ordenada y responsable. Que nuestro voto marque la historia, ya que el compromiso con el pueblo de México no se mide
desde los discursos, ni tampoco desde las críticas o desde las intenciones. Se mide solo desde los resultados y desde nuestras acciones. Es cuanto, diputadas y diputados. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, presidente. El diputado Elías Lisha, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. Adelante, coordinador. De orden, estimada Presidenta. Adelante. Presidenta, si bien se reconoce el lenguaje respetuoso con la cual se ha conducido el diputado Lobo, he de presentar mi moción de orden en 2 o 3 sentidos fundamentales. Primero, llama la atención que sea el presidente de una comisión distinta que ordene el reglamento el que fundamente. Esta es una discusión de reforma constitucional. Por lo tanto, el parámetro flexible que establece la fracción segunda del artículo 104 de nuestro reglamento sería para cualquier otro tipo de dictamen, siendo la que aplica el numeral segundo del 230, solo podrá hablar en su caso el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, no dejando ambigüedad e interpretación de quién puede ser el representante, cosa contraria al supuesto primero que he expuesto. Segundo, llama poderosamente la atención que de los 13 minutos, 20 segundos aproximadamente que hemos escuchado esta fundamentación, aproximadamente 13 minutos se destinaron a no hablar de lo que realmente contiene la reforma. Habla de paridad de género cuando eso ya está contenido en la Constitución y no es un tema que se incluya en este dictamen. Habla de recursos de procedencia ilícita cuando se negaron a aceptar las propuestas del PAN para combatir el financiamiento del crimen organizado y que dio origen a las diferencias. La fundamentación de un dictamen tiene que ser específicamente de lo que contiene el dictamen y no de posturas o intenciones personales o de partido. Por último, a ningún presidente de comisión, a ningún fundamentador de dictamen le hemos de aceptar que explicando un dictamen cuestione quién vota en un sentido o en otro, porque tenemos pleno derecho, cada grupo parlamentario, a ejercer lo que pensamos y lo dejamos claro. El PAN no va a acompañar nunca una simulación electoral si no se combate la primera causa de preocupación de las y los mexicanos, que es la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, en los puestos de gobierno y en los recursos que llegan a algunos partidos políticos, como el del diputado que fundamentó. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, coordinador. El diputado Godoy, adelante. Sí, gracias, presidenta. En primer lugar, quisiera recordar que la reunión de ayer fue de Comisiones Unidas, que usted turnó a puntos constitucionales y a reforma político-electoral. Segundo, a lo que se refiere el diputado Licha, es el verbo podrá, no deberá. Por lo tanto, nosotros en un ejercicio interno democrático resolvimos que hiciera uso de la palabra el colegislador presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral. Entonces consideramos que estamos dentro de los términos de nuestro reglamento. Y por último quisiera decir que en el tema del financiamiento ilegal nosotros teníamos una propuesta clara, precisa en el tema del combate a los recursos ilícitos por el crimen organizado. Prohibíamos en esa disposición el uso de dinero en efectivo, que todo fuera por transferencia y que se hiciera sin ninguna duda para que quedara claro que no hubiera recursos del crimen organizado, pero ellos la votaron en contra. Gracias, diputado. El coordinador Elías Lisha, supongo que es por alusiones. Adelante. Placenteramente por alusiones, presidenta. Adelante. Presidenta, el diputado Godoy sabe
perfectamente el respeto que le tengo. Lo que no respeto son sus opiniones que basa en absolutamente nada. Primero, el artículo 230, numeral segundo, si bien dice que podrá hacer uso el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, lo cierto es que muchas veces es deseable que no lo haga. Estamos de acuerdo, porque dinamita estas sesiones con sus pasiones personales y su distancia del reglamento. Lo que no dice ningún numeral es que el presidente de dicha comisión podrá hacer lo que quiera interpretando el reglamento en una fracción que tiene literalidad. Dice una máxima jurídica que en donde existe literalidad no cabe interpretación. No, diputado Godoy, no interprete lo que la norma cierra, y esto lo hace precisamente para que este tipo de conflictos no existan, conflictos que evidentemente usted nunca evitaría porque se siente cómodo en el conflicto en vez de en la construcción democrática. Segundo, miente el diputado Godoy cuando dice que tenían una propuesta para cortar los recursos de procedencia ilícita. Yo le recuerdo que el plan A, que en realidad era el C, o por la ignominia le podemos llamar ahora el X o el D de desechado, y este será el B de bateado porque ni sus aliados lo acompañaron. Pero lo único que decía es que ciertamente no se podía usar dinero en efectivo. Diputado Godoy, ¿usted realmente cree que el dinero del huachicol fiscal, con los que se han enriquecido muchos de sus aliados de partido, lo tienen en un papel bajo el colchón? Pues claro que no, lo lavan por medio de incluso licitaciones públicas que están siendo perseguidas por casos como el interoceánico, por casos que han explotado de corrupción en Tabasco, y si no me cree, vea lo que decía un delegado federal acerca de la corrupción en Tabasco. No, los delincuentes con los que ustedes conviven muchas veces son sofisticados, tienen cuentas de banco y les transfiere incluso a muchos de sus compañeros de partido. Por eso participan en algunas veces de sus fiestas o hablan con hijos de expresidentes. Son empresarios del dinero sucio. Y lo único que hacía esta reforma o este intento malogrado, este desecho, este bodrio de propuesta, es decir en la Constitución que se prohibía el dinero ilícito. No, pues es que no se necesita ser genio, eso ya estaba prohibido. Lo que no hacían es establecer responsabilidades y sanciones, y nosotros lo propusimos de manera clara: pérdida de registro a partidos políticos que acepten dinero de procedencia ilícita, e incluso sanciones penales contra dirigentes partidistas que avalen a narcopolíticos, esos narcopolíticos que se presentan a las elecciones incluso con siglas, y si no me cree, se lee Morena. Mi intervención obviamente es a favor del dictamen sobre la minuta que nos envió el Senado para reformar el 115, el 118 y el 134 de la Constitución. Pero también quisiera hacer unas consideraciones de índole política. Vinieron a decir y dijeron durante estos días del debate, incluso también en el Senado, que la iniciativa de la presidenta de estas reformas, conocidas también como Plan B, fueron hechas como una ocurrencia de la presidenta, incluso se atrevieron a llamarle que es una basura. Fíjense nada más, en el año 2006, que oficialmente, aunque no ocurrió así, se reconoció una diferencia de medio punto porcentual. El reclamo de nosotros que éramos oposición, que salimos a las calles a protestar contra el fraude electoral, nuestro reclamo era que se contaran los votos, que se hiciera voto por voto, casilla por casilla. Y la reforma que hizo Felipe Calderón no tomó en cuenta esto, no lo tomó en cuenta.
no tomó en cuenta que eso debió de haber hecho si hubiera considerado, como reclaman aquí, el reclamo popular que la oposición teníamos en ese tiempo del voto por voto, casilla por casilla. No, las reformas de Felipe Calderón se refirieron a otras cosas, al financiamiento, a los ajustes a límites del financiamiento, a reducir los tiempos de campaña, etcétera, etcétera, pero no entró al tema que reclamábamos la oposición en ese tiempo. Luego Enrique Peña Nieto, su campaña, lo dijimos, lo denunciamos, fue la compra de votos, la descarada compra de votos, como los famosos Monex y lo de Pemex, que se utilizaron recursos públicos para ganar las elecciones. ¿Y qué hizo Peña Nieto? Redujo los financiamientos, vio su reforma algo que tuviera que ver con la transparencia en el uso de los recursos públicos, no, de ninguna manera. Hizo el cambio del IFE por el INE, le dio otra integración y principalmente se metió al tema de la búsqueda de que las coaliciones favorecieran a los partidos grandes, que ahora se quejan algunos partidos que votaron a favor de esa reforma. ¿Y qué ocurrió con la candidata Claudia Sheinbaum Pardo? Ella recorrió el país hablando de la necesidad de que estas cosas que ocurrieron en el 2006 y en el 2012 no se dieran jamás. Y planteó que iba a ser una propuesta de reforma electoral. Y lo cumplió. Y esta propuesta, que venía en el llamado Plan A, sí tenía claramente estas posibilidades que ahora reclama la oposición. ¿Qué dice la oposición? Que esta reforma no combate el uso de recursos públicos en elecciones. Efectivamente, pues no leyeron esta propuesta y la votaron en contra. No leyeron ese Plan A. Si lo hubieran leído, hubieran votado a favor, porque esta propuesta, que como ven está en varias fracciones del artículo 41 de la Constitución, era todo un sistema que tenía que ver con el sistema financiero nacional. Ese era el objetivo, pero votaron en contra. ¿Qué podemos hacer? Que ahora que reclaman que esta iniciativa de artículos que no tienen que ver con el 41 constitucional, sino el 115, el 118 y el 134, pues se refiere efectivamente a otras disposiciones que tienen que ver con acabar los privilegios, regular cómo funcionan los congresos de los estados y los cabildos en los municipios, así como la gradualidad para que la Cámara de Senadores se ajuste a la austeridad republicana. Les duele mucho que nosotros digamos en esta exposición que no quieren combatir los privilegios. Y lo volvemos a decir, van a votar en contra diciendo que no combatimos los privilegios. Fíjense bien, el diputado Amadeo Espinosa leyó unos datos muy claros sobre el costo de los diputados locales y de los regidores. La diferencia que va a haber con esta reforma, que por supuesto sí va a combatir privilegios, lo va a hacer, y nosotros por eso vamos a votar a favor.
Además, vienen aquí a hablar, como siempre lo hacen, sobre las obras del gobierno de la Cuarta Transformación. Hablaron sobre el AIFA, que no funciona, y ganamos Hidalgo justo por el AIFA. Dicen que el Tren Maya no sirve, que se está cayendo, dicen. Y ganamos Yucatán por el Tren Maya. Por eso ganamos Yucatán. Dicen que Dos Bocas no sirve. Pues van a pasar muchas veces cosas, eso siempre ocurrirá. Por eso, fíjense cómo están las cosas. Hablan de esto y si ustedes se fijan, no dicen nada del aeropuerto de Tulum. Se fijan que no dicen nada del aeropuerto de Tulum, porque ese sí les gustó, porque en ese no encuentran fallas y porque es cierto que funciona bien, como funciona bien el AIFA, como funciona Dos Bocas y como funciona el Tren Maya, y por eso ganamos las elecciones en esos lugares. Luego, así será. Para ustedes será, sin ninguna duda, la tumba en las elecciones del 27. Van a volver a perder porque no tienen nunca disposición a aprobar cosas que le sirven al pueblo de México. No lo tienen. No lo han tenido, y a nosotros nos acusaban en otros tiempos que éramos los diputados, el grupo parlamentario del no. ¿Quiénes son ahora los diputados de la oposición del no? Son lo que ellos criticaron, ahora todos dicen que no. No va a haber ningún plan que les guste. Ni el plan A, ni el B, ni el C, ni el Z, ningún plan les va a gustar, porque no les embona nada, como dijo Enrique Peña Nieto. Ningún chile les embona. Y fíjense, hay otra cosa que dicen, que Claudia Sheinbaum Pardo, con un tufo misógino, le debe todo al anterior presidente. Pues el anterior presidente sacó 30 millones de votos y Claudia Sheinbaum sacó 36 millones de votos contra 16 millones que tuvo Xóchitl Gálvez. Finalmente, quiero comentar el tema de la supuesta sobrerepresentación. Porque aquí lo dijeron. Lo dijeron en la tribuna y les tenemos que dar respuestas puntuales a todo. Y la sobrerepresentación que ellos mencionan, ellos la utilizaron en las reformas de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. No les gustó, incluso cambiaron un artículo de la LEGIPE para que los partidos políticos coaligados no pudieran tener una sola representación. Pues eso lo hicieron con la finalidad de que ellos pudieran, cada partido político, con la reforma que hizo Peña Nieto, pudieran tener sus votos y pudieran juntarlos en las reformas constitucionales. ¿Y qué ocurrió? Que en el 18, con esas reglas, nosotros ganamos una mayoría en la Cámara de Diputados, de nuestros diputados de mayoría relativa, que es una elección, por cierto, que no se dice jamás. Los diputados de mayoría relativa es una elección y los diputados de representación proporcional son otra elección. Y en esas dos, quien está más sobre representado es Acción Nacional y el PRI. No somos nosotros, así está. Y lo vamos a debatir en otro momento, no es el momento procesal oportuno. Nosotros...
ternura en el tema de los chapulines. Resulta que el PRI solo tuvo 9 diputados de mayoría relativa en todo el país. En este momento es el partido que tiene el 85% de repudio nacional. Y eso, además, agregado que ayer querían que se hicieran modificaciones a este decreto que hoy estamos, este dictamen que hoy estamos presentando. No va a ser así. Vamos a nosotros, a pesar de que la presidenta no las ha callado, Permítame, diputado, tiene usted toda la razón. Si son tan amables, compañeras, compañeros, de permitir que... Yo las escuché con mucho respeto. Con mucho respeto. Decenas de posiciones de distintos grupos parlamentarios. Es una sesión importante y trascendente, rogándoles a todos poder escuchar con respeto al orador. Adelante, diputado. Por eso, la sobrerepresentación que mencionan es un falso debate. Es un falso debate porque esta integración del Congreso de la Unión como la anterior fue con las reglas que ustedes impusieron. Fue con sus reglas, no con las reglas que teníamos nosotros. No teníamos reglas. Y entonces ahora no les gusta y quieren que se cambien para beneficio de ellos. No, ahora se está legislando para el pueblo, se está legislando contra los privilegios, se está legislando para que haya transparencia en el uso de los recursos públicos y en el manejo institucional de los servidores públicos. Eso es lo que estamos votando nosotros el día de hoy. No a los privilegios, no a los gastos onerosos de los congresos locales y los cabildos en los ayuntamientos, en los municipios. No a eso. No va a ocurrir y no estará. Por ninguna duda, nosotros estaremos a favor de algo que ustedes quisieran, pero esos privilegios ya no van a regresar. Ahora estamos en otros tiempos y esos tiempos son los tiempos que nosotros con 36 millones de votos queremos plantear aquí al Congreso de la Unión de manera transparente, honesta y leal ante la propia oposición. Muchas gracias. Gracias, presidente. Nada más para decirle a la gente que hoy estamos en la discusión del Plan B, que es en materia electoral. Todo por aquello de que la oposición ha estado hablando del derrame de petróleo, del AIFA, del Tren Maya, de salud, de otras materias. Pobrecitos. Quiero hacer una solicitud formal a la mesa directiva y a la Junta de Coordinación Política para que les renten un par de autobuses, aunque cabrían en uno, para que los lleven a conocer el AIFA, que por cierto la semana pasada en más de 1,200 vuelos subió a más de 164,000 pasajeros en una sola semana, por aquello de lo que dicen que no vuela ningún avión. Igual que los lleven a la refinería de Dos Bocas, que gracias a ella podemos tener hoy soberanía en materia de gasolinas. ¿Es cuánto? El diputado Fidel Daniel Chimal García del PAN para Hechos, 1 minuto desde su curul. Presidente, gracias, presidente. Ya que quieren hablar del Plan B, nosotros nada más queremos señalar claramente por qué Morena, por qué este narcogobierno no le quiere entrar como debe de ser, de una vez a deshacernos de los vínculos del crimen organizado con su partido, con las elecciones y ponerlo en la ley. Ahí tenemos las investigaciones de la DEA y todos los testigos protegidos que tarde que temprano van a venir a cantar y a decir la verdad que se vive en México de sus nexos con el crimen organizado. O el caso de Hilda Brown, que ya es también sabido, y también los narcopolicías, o el caso de Carlos Manso. Y por qué no hablar también de cuando una dirigente de comunicación de su partido dijo que el crimen organizado era de los principales empleadores de México. Y bueno,
no podemos dejar de señalar la cereza en el pastel, las investigaciones y los nexos de Adán Augusto López con Hernán Bermúdez y el crimen organizado. Por eso ustedes no quieren entrarle al tema que nosotros desde Acción Nacional estamos pidiendo que saquen el crimen organizado de las elecciones en México. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Germán Martínez Cázares. Gracias, presidenta. Para decir que la reforma electoral de Claudia Sheinbaum fracasó. Primero. Segundo, rectificar el hecho de que en la reforma del 2008 sí se legisló para aperturar paquetes y para prohibir la publicidad gubernamental de la Administración Pública Federal en el 2008. Y más allá de lo homófobo y enriquepeñinista de la palabra embona, a nosotros no nos embona nada. No nos embona ni en la cajuela de un coche un medio hermano acusado de delincuencia organizada. ¡Narcopolíticos! De eso quiere hablar Michoacán. Respóndanle a Grecia Quiroz. Denle paz a Michoacán. Háblese de la delincuencia organizada. De eso es de lo que queremos hablar. En el uso de la palabra el diputado Leonel Godoy. Sí, por alusiones personales, presidenta. Disculpe, diputado, ¿usted se siente aludido con Sí. la intervención de quién? Discúlpeme. Diputado de Acción Nacional. ¿Usted se siente aludido con la intervención Así del es. diputado Germán? Entendiendo, por supuesto. Adelante, diputado. Bueno, solamente decir que los conversos son muy peligrosos. Fue senador de Morena, luego dejó de estar en Morena y se regresó a su partido. Y sin duda eso hace que alguien así le guste difamar. Yo me presentaría donde sea, porque podrán hablar de cualquier familiar mío, pero de mí no hay nada que me haga sentirme avergonzado. No encontrarán nunca nada, a pesar de que Felipe Calderón se dedicó a combatirme todos los 4 años que fui gobernador. Y yo nunca he hablado nada de Felipe Calderón. Y ustedes sí son capaces de difamar a quien sea con tal de tener ventajas electorales. Pero no va a ser así. De todas maneras van a perder las elecciones en el 27. Diputado Germán Martínez. Gracias, presidenta. Con miedo que me tengan, basta. Es de orden porque las manifestaciones de presunta responsabilidad penal, de delincuencia organizada, no se vienen a decir aquí. Se van y se dicen a la Procuraduría General de la República o a la Procuraduría de Torres Piña con la que están peleados. Segundo, quien entregó, hablando de chapulines, quien entregó la fianza se llama Gabriela Cuevas y ahora anda pateando el balón para la otra portería. Y tercero, narcopolines. Andrés Manuel pronto estará rindiendo cuentas ante la justicia. Y queremos votación. Diputada Marta Cruz, adelante, por favor. Por favor, compañeras, compañeros, por favor, solicitamos respeto.
respeto a México, respeto a la nación y respeto a esta Cámara de Diputados. Por favor, amablemente, por favor. Si son tan amables, entendemos el tema, entendemos la trascendencia, por supuesto, de la discusión. Tengamos mesura y templanza. Escuchemos, por favor, a la diputada Marta Cruz. Adelante. Como diputada indígena y con la afrenta de estas reformas y que no se les consideró a los pueblos indígenas en una consulta que está plasmada en el artículo 2 constitucional, pero porque esta Cámara de Diputados cayó en desacato desde hace un año que debieron hacerse las leyes reglamentarias. Ahora estamos en el limbo porque no tenemos una consideración. Como pueblos indígenas, ustedes nos están haciendo a un lado. No se realizaron las consultas ni para el plan A ni para el plan B, pero se llenan la boca diciendo que defienden de los pueblos indígenas. Así que lávense su boca cuando hablen de nosotros. Y los que son indígenas y que tampoco han hecho nada por hacer esas leyes reglamentarias, que al pueblo se los reclame. Muchas gracias. Gracias, diputada presidenta. Pues solamente decirle al diputado que viene a hablar de que conoce el territorio veracruzano y dice que el litoral todo colinda con los diferentes distritos. Yo le pregunto, ¿dónde están las playas de Zongolica? ¿Dónde están las playas de Córdoba? Es una gran diferencia el hablar bien de nuestro estado. Es un circo de payasos lo que vienen a hacer aquí. Hay que ponernos las pilas porque los prestadores de servicio, el que vende en la playa, el que vende las cocadas, el que anda ahí caminando, asoleándose, que es el turismo de lo que se vive en nuestro estado, esto que él hace afecta a Veracruz. Y si cree que se va a volver fuerza política, está muy equivocado, porque con Pluri no se ganan las elecciones, se ganan caminando con el pueblo, con ideas, con un plan de transformación como hemos traído aquí. Movimiento Ciudadano quiere poner a limpiar las calles a los adultos mayores, la pensión del adulto mayor es por el trabajo que han dado durante toda su vida por la nación. Por eso aquí lo hicimos constitucional. Aunque les duela, el proyecto que trae Morena es para la mayoría de las y los mexicanos. Seguiremos caminando y haciendo políticas públicas para la mayoría del pueblo de México. Es cuanto, diputada presidenta. Y mientras intentaban interrumpir, gritar y descomponer la sesión, quedó claro algo. No estaban defendiendo al pueblo, estaban una vez más defendiendo sus privilegios, privilegios que hoy están en riesgo. Por eso el berrinche, por eso el circo, por eso el intento desesperado de reventar la sesión. Pero ni con todo ese escándalo pudieron detener lo inevitable. El plan B fue aprobado en lo general. Sí, aprobado, a pesar de que se la pasaron gritando que no iba a pasar. A pesar del caos, a pesar de la oposición desbordada, la reforma avanzó. Y con eso, lo que más les duele, que ya no van a tener el control, que ya no imponen la narrativa y que por más ruido que hagan, el país ya cambió. Y al único lugar donde los vamos a mandar es al basurero de la historia. Pero bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.